Soy Raquel, soy arquitecta y os voy a hablar de cómo llevo el trabajo, que no está terminado, de la reconstrucción virtual de la iglesia de Quintanilla de las Viñas, que es una iglesia que está en Burgos y mi trabajo está tutorizado por la IAF Fabregat. Y primero os voy a comentar también por qué he decidido escoger esta iglesia para hacer su reconstrucción virtual, y es porque yo soy de la provincia de Burgos. Entonces es una ermita que se encuentra en el medio de la provincia, está en el medio de la nada y es muy representativa tanto la arquitectura como la escultura de la misma, porque hay muy pocos vestigios de arquitectura visigoda en el resto de España. Entonces la singularidad de esta ermita hace que sea muy importante, aunque está bastante denostada, porque al no estar conservada en todo su estado, pues no es tan impresionante como otras iglesias visigodas como son San Juan, San Pedro de la Nave o otras iglesias. Como ya os he comentado, esta ermita está situada en la provincia de Burgos, está como a 40 kilómetros de la capital y actualmente solo se conserva el transepto y el ábside de la iglesia. Aunque en la parte frontal de los restos de la iglesia se conservan unas tumbas que son posteriores, son de época medieval. Y se hicieron sobre los restos de la cimentación, y esto sugiere que en algún momento la ermita colapsó y fue cerrada. Esta ermita data del siglo VIII, es de las últimas que se hicieron en época visigoda, antes de la invasión musulmana. Entonces, que fuese construida en época tan tardía y en un sitio tan aislado pudo hacer que cuando colapsó se cerrara rápidamente y permaneciese abandonada durante toda la invasión musulmana, hasta que ya durante la Reconquista volvió a ser empleada como iglesia. Como no tengo el trabajo completo, lo que voy a hacer es hablaros de cada paso que he ido haciendo y que estoy haciendo, básicamente. El estudio ha empezado con el análisis documental. Es una iglesia que es muy discutida. De hecho, hay gente que todavía sigue diciendo que ni siquiera es visigoda, que es románica. Entonces, hay múltiples hipótesis y teorías de cómo era esta ermita esta iglesia en su época original. Y entonces todas estas teorías las he estado contrastando y documentando para apostar sobre una reconstrucción que sea viable históricamente, y también comparándola con otras iglesias que son más o menos de la misma época. Como podéis ver, está como el trabajo más o menos dividido en semanas y todo parte de la investigación documental, y siempre se vuelve hacia el mismo proceso de investigación documental, tanto para los materiales, las texturas y sobre todo la geometría, porque al existir solo restos de la cimentación, no es posible establecer una certeza de cómo era realmente esta ermita. Entonces, simplemente se pueden hacer hipótesis. Y lamentablemente me encuentro en una fase de trabajo intermedia, estoy en mitad del proceso de modelado, entonces no os puedo enseñar ninguna imagen final tan impresionantes como las que nos ha enseñado mi compañero antes, pero bueno, os voy a hablar del proceso que he seguido. Antes que nada, os voy a hablar un poco de la arquitectura visigoda y de los principales ejemplos que se encuentran en la geografía española. Estos son Santa Lucía del Rampal, que está en Galicia, Santa Comba y San Pedro de la Nave, que están en Castilla y León. Uy, el Rampal está en Cáceres, perdón. Esta arquitectura
es muy característica por los arcos de herradura, como todos conocéis, arcos peraltados y arcos de medio punto. Y también es una arquitectura que se hace con grandes sillares que se reutilizaron también de época romana. Y también se reutilizan capiteles, fustes de columnas y luego también se añaden más materiales que son de nueva construcción. Entonces, la similitud de todas las iglesias, la verdad que no es... es muy limitada porque son pocos ejemplos los que hay y sí que tienen algunas características comunes, pero tienen grandes diferencias entre ellos. Y luego está Quintanilla de las Viñas, que, como ya os he dicho, es muy singular por su arquitectura, pero sobre todo por su escultura, por los frisos que se han conservado en el exterior, que no aparecen en todas el resto de ermitas que hay en el resto de España. Como ya os he dicho, la arquitectura visigoda destaca, aparte de por los tipos de arcos, por la planta basilical, que siempre está estructurada con transepto y una nave principal dividida en tres naves más pequeñas. Normalmente se emplean columnas exentas adosadas a los muros y estas columnas suelen ser de herencia romana o saqueadas de construcciones romanas. Los muros son de mucho espesor, ya que no existen contrafuertes. Todo el peso de las bóvedas y de las arquerías recae en los muros, entonces estos suelen tener casi 1 metro de espesor. En el caso de Quintanilla de las Viñas, los muros están compuestos por dobles hiladas de piedra, entonces estas piedras están a hueso, no hay ningún tipo de mortero entre ellas y son sillares muy grandes que se van colocando in situ y se van retallando para ir haciendo las hiladas paralelas al suelo, para que sean horizontales. Y sobre todo destaca en la época visigoda tanto la decoración interior, capiteles, todos recordamos San Juan de Baños y San Pedro de la Nave, los capiteles con las alegorías escultóricas. Y en Quintanilla de las Viñas es lo que más destaca, que son tanto los frisos exteriores en los que se representan esculturas animales de grifos y ciervos y toros y otros. Y además es interesante porque los grifos aparecen en esculturas desde Yemen, desde Persia y de todo el Oriente. Y esto es evidencia que los godos, cuando llegaron a España, pues trajeron un montón de riqueza y de cultura proveniente de sus expediciones en el Oriente. Y sobre todo destaca en el interior el arco de herradura, que es el arco triunfal, en el que se pueden apreciar unas figuras alegóricas que son del sol y la luna. No sé si se aprecia bien, pero alrededor de la cabeza central en cada sillar aparecen talladas las inscripciones sol y luna. Uno de los problemas que existe con esta iglesia, como ya os he dicho, es la datación, porque como en el sillar de la derecha aparece una inscripción que está dedicada a una noble de la zona que vivió alrededor del siglo X. Entonces, estos son las justificaciones en las que se apoya la gente que dice que no es visigoda, pero vamos, que es una discusión que ya está casi finalizada, porque casi todo el mundo ya dice que es visigoda. Y aparte de la datación, ya lo que sí que está muy discutido es la geometría de la iglesia y cuál pudo ser su composición. Cada autor defiende su propia hipótesis y lo que he querido hacer yo es basarme en una única hipótesis planteada por un único autor para justificar la reconstrucción de la ermita, porque
no he querido hacer nada inventado y tampoco no puedo basarme en todos los paralelos que existen porque son muy pocos y ninguno tiene las dimensiones. Por ejemplo, el ancho de la nave no es comparable con los de las otras ermitas. Entonces, todas las propuestas siempre dicen que el ábside y el crucero están cubiertos por bóvedas vaídas y las sacristías y el resto del transepto por bóvedas de cañón. El problema surge en las cubiertas de la nave y de las naves laterales. En algunos casos dicen que son bóvedas de crucería, como en el primero, y defienden que la armadura, que la nave central está cubierta por una armadura, que no hay bóvedas sobre ella. En otra opción de este mismo autor, defiende que lo mismo, que la nave central está cubierta por armadura, pero sin embargo que las naves laterales están cubiertas por bóveda de cañón. La reconstrucción en la que yo me estoy basando es una que parte de esta idea, pero que defiende, sin embargo, que la nave central está cubierta por una bóveda de cañón. ¿Y cómo justifican esto? Pues precisamente en la ruina del edificio. Como ya os he comentado, este edificio se terminó poco antes de la invasión musulmana y precisamente pudo ser la propia bóveda de cañón la que hizo que colapsase y se arruinase. Porque las dimensiones son muy grandes, la nave central tiene una anchura de 5 metros, que para la época era bastante grande, entonces no pudo soportar el edificio el peso de la bóveda. Entonces se derrumbó y lo que hicieron fue cerrar el muro occidental, que es el alzado que podéis ver aquí, se cerró y se abandonó la ermita. Entonces, lo que se aprecian en estas imágenes son restos que evidencian, por ejemplo, en el ábside la bóveda vaída apoyada sobre pechinas. Esta bóveda se mantuvo hasta el siglo XX, pero se derrumbó por algún motivo alrededor de la década de 1920. Pero se aprecian todavía las pechinas de la bóveda. Luego también se conservan los pasos de los muros que fueron tapiados, tanto los pasos que comunican el transepto con las naves laterales, que es la foto de arriba a la derecha, como los que comunican la sacristía con el propio transepto, que es la foto de abajo a la izquierda. Y luego en esta foto no se puede apreciar muy bien, pero se ve que, por ejemplo, aquí este sillar está tallado con los mismos motivos que aparecen en los frisos exteriores de la ermita. Entonces, esto evidencia que cuando se derrumbó la iglesia, recogieron las piedras, reconstruyeron como pudieron, y el dibujo de abajo lo que muestra es los restos, las piedras que están actualmente en el mismo estado original en el que estuvieron en su momento, con propuesta de Caballero Zureda, que es el autor en el que me he basado para realizar la reconstrucción. Os voy a empezar ya a hablar del proceso de trabajo que he seguido. Primero, pues, busqué planimetrías de los levantamientos que se han ido haciendo en varias investigaciones que se han llevado a cabo durante el siglo XX y se aprecia que durante todo este siglo la ermita no se ha modificado, porque la ermita lleva siendo igual el transepto y el ábside desde la Edad Media. Entonces, a partir de esta planimetría hice una corrección in situ, comprobando que las medidas se ajustasen a lo que yo estaba allí, lo que pude comprobar in situ. Entonces, a partir de esta planimetría y con un levantamiento fotogramétrico es con lo que voy a empezar a realizar la reconstrucción de la ermita. He hecho el levantamiento fotogramétrico tanto del interior como del exterior y me interesaba no solo lo que es la geometría del edificio, sino capturar correctamente todas las esculturas. Entonces, luego os hablaré de cómo he intentado, para que no quede una malla muy densa que me impida seguir trabajando con este modelo, usar varias calidades dentro del mismo modelo. Entonces, bueno, aquí se ve parte del proceso de levantamiento, que lo hice con corrección de la exposición para hacer una toma más correcta.
y los diferentes medios en los que me apoyé. Y lo mismo en el interior y en el exterior, los medios auxiliares en los que me he apoyado y también en este caso he querido centrarme especialmente en capturar la geometría del arco triunfal, que es la que más destaca de todo el monumento. Estos son los resultados del levantamiento fotogramétrico. Básicamente son los ortoalzados, porque a partir de aquí es con lo que he empezado a modelar lo que es el resto de la ermita. Entonces, lo que me interesa en general de la geometría es ubicar las puertas que están tapiadas para hacer la reconstrucción correcta. En los ortoalzados se puede ver que las puertas siempre están adosadas al lateral de los muros. Es típico en la arquitectura visigoda pues que las puertas están de esta forma y no en el centro de los muros. Y aquí es lo que os estaba comentando de las calidades. Para no hacer un modelo muy pesado, lo que hice fue en el levantamiento juntar dos calidades, muy alta para los frisos y media para el resto de la ermita. De este modo consigo que luego cuando modelo en Blender, aparte de que he tenido que hacer retopología para seguir modelando, pero lo que es la documentación del edificio actual no me interesa que sea muy pesada, entonces por esto he usado esta combinación de calidades. Aparte, no solo capturé lo que es el interior, sino algunas piezas singulares, como son sillares que están ahí, que están como expuestos, que pertenecen a la parte que está derruida del edificio. Entonces, lo que pretendo con estos sillares es incorporarlos al modelo que estoy levantando. Hay más piezas, están estos dos sillares, había un sillar más que robaron hace unos años, hay piezas más pequeñas, luego está la columna que sirve ahora como sustento del altar y hay algunas piezas de arcos y de ventanas. Entonces, a partir de este proceso de fotogrametría, lo que empecé a hacer es la retopología del levantamiento para conseguir una malla más ligera sobre la que empezar a hacer el modelado del resto de la ermita. Entonces, aquí hay algunas capturas de estos elementos. Estoy haciendo la retopología tanto de la iglesia como de los sillares para conseguir unas mallas más ligeras y menos pesadas para hacer un vídeo final que no pese mucho. Luego, a la hora de modelar los arcos, por ejemplo, he seguido varias estrategias. Una de las primeras estrategias que seguí fue teniendo en cuenta las proporciones de los arcos visigodos, que es con un peralte de 1/3 del radio del arco, pues para que la geometría fuese perfecta y adaptada a lo existente, hice el levantamiento primero en AutoCAD y luego lo seguí modelando en Blender. Luego, para los arcos fajones de las bóvedas, por ejemplo, ya hice directamente el modelado en Blender porque ya es hipotético, no es como en el arco triunfal, que sí que lo he seguido a partir de la geometría existente. Y luego, por ejemplo, lo que hice en el arco de la fachada occidental es un arco que no estuvo ahí desde el origen. Entonces lo he estado calcando y lo he incorporado a la arquitectura luego os enseñaré, a la arquitectura de la reconstrucción que estoy haciendo. Lo mismo ocurre con el resto de piezas. Hay piezas que están ahí que no se sabe a qué partes pertenecían. La pieza de la derecha es posible que sea de una ventana, luego la pieza pequeña de la izquierda es parte de un alfiz, pero claro, no es fácil ubicar todas estas piezas y tampoco consiste en ubicarlas aleatoriamente en cualquier parte de la iglesia. Y hay cosas que
que viendo los paralelos, sobre todo me estoy basando en San Juan de Baños y en San Pedro de la Nave, son más fáciles de ubicar, pero por ejemplo el Alfiz no sé dónde ubicarlo, por ejemplo, en este caso. En las imágenes de abajo tenéis capturas de la iglesia de San Pedro de la Nave y se aprecia que más o menos la estructura es la misma que en Quintanilla de las Viñas, con un transepto y la nave con dos naves laterales a los lados. Luego, en el modelado de los arcos que comunican las naves laterales con la nave central, también existen varias hipótesis y el autor en el que me estoy basando no defiende ninguna lo suficiente. Dice que hay dos hipótesis, que es con arquerías o con muros, y yo en este caso he decidido hacer que el paso sea a través de muros, porque lo que os he comentado antes de la bóveda con la que se establece la hipótesis, con la que estaba cubierta la nave central, si tenía ese peso, pues no creo que estuviese apoyado sobre arquerías que sean más ligeras como las de San Juan de Baños, por ejemplo. Entonces utilizo la misma hipótesis de seguir más o menos lo que aparece en la ermita, en la iglesia de San Pedro de la Nave. Luego también lo que es muy importante, el lugar en el que está ubicado esta ermita, porque la peña que veis detrás es Peñalara, que es un accidente geográfico muy importante en la provincia de Burgos, porque es como esta zona de la provincia es donde vivían los primeros nobles de Castilla. En uno de los extremos de la peña está el antiguo castillo de Fernán González. Entonces, me parecía muy importante lo que es retratar el entorno. Entonces, a partir de la cartografía del Instituto Geográfico Nacional, lo que hice fue sacar las curvas de nivel del terreno e incorporarlo a lo que es el modelo general. Esto está todavía en proceso, pero vamos, lo que es la peña aparece de fondo, que es lo que más me interesa, porque no quiero que esté la ermita fuera de su contexto. También para las texturas estoy usando también diferentes estrategias, aparte de las texturas a partir de imágenes y a partir de texturas procedurales. Para los alzados de los muros, aparte de la propia textura obtenida por fotogrametría, estoy utilizando los ortoalzados para incorporarlos al resto de la reconstrucción de la ermita. Hay varias teorías también, porque los frisos que aparecen en el ábside y en el transepto, la gente no está segura, los autores no están seguros de que apareciesen en el resto de la ermita, porque de hecho no están ni acabados en el ábside y en el transepto. Hay zonas que están sin terminar de esculpir. Entonces, no es probable que el resto de la ermita tuviese el resto de frisos esculpidos a lo largo de la iglesia. Y aquí os enseño, más o menos, es muy vasto, pero es cómo está ahora la situación del modelo. Aquí podéis comprobar lo que sería, he incorporado al levantamiento fotogramétrico, está muy vasto porque no me ha dado tiempo a hacerlo mejor, pero bueno. Al levantamiento fotogramétrico del exterior he incorporado el levantamiento de lo que he estado haciendo, y ahí podéis ver los arcos formeros de las naves de los muros que comunican las naves laterales con la nave principal. Y luego también, en esta imagen quería hablar también de... hay autores que defienden que el arco triunfal estaría repetido también en el comienzo de la nave principal. Sin embargo, el autor en el que me estoy basando no defiende este extremo. Entonces, he querido seguir todos los preceptos que defiende este autor. Por eso he decidido que no hay arco triunfal en el comienzo de la nave principal,
y lo que he hecho ha sido hacer un arco formero, que sería el comienzo de la bóveda de cañón que cubre la nave principal. Y pues las conclusiones de mi trabajo, que son básicamente los preceptos con los que quiero seguir trabajando el resto de lo que me queda hasta acabar las reconstrucciones, documentar el estado actual del edificio, como habéis podido ver, y hacerlo de tal manera que se aprecie con detalle lo que es toda la escultura tanto del exterior como del interior. Luego, quiero que la propuesta sea viable técnicamente. Tuve muchas dudas con lo de la bóveda de cañón, pero sí que es verdad que los espesores de los muros son muy amplios y también quiero que esa sinceridad constructiva se aprecie también en el modelo. Quiero intentar representar el sistema constructivo típico de la época visigoda para que sea no solo una propuesta en la que se aprecie la imagen de la ermita, que es lo que la gente quiere ver, sino que sirva también como base de la representación de la forma de construir de la época. Y luego, lo que ya he comentado, como hay tantas teorías acerca de cómo era esta ermita, he querido basarme en una única teoría de un único autor, planteada por un único autor, para no hacer un popurrí de teorías. Entonces, y tampoco quería inventarme nada. Y luego, aparte, pues eso, lo del entorno, que también he dicho, que esté contextualizado. Y como punto final, quiero que el modelo sea accesible por la gente que está allí. Parece una tontería, pero es una ermita que, como ya he dicho, está en el medio de la nada y hace nada no tenía ni cobertura ni nada. Entonces, ahora, si la gente ya hay cobertura en esa ermita, si cuando va allí puede visualizar un vídeo, unas imágenes de cómo era esta ermita originalmente, pues serán capaces de comprender mejor lo que hay. Actualmente lo que existe es, gente del pueblo ha hecho una maquetita muy chiquitita de cartón y con la representación del estado actual y del estado original de la ermita. Y entonces quiero hacer eso mismo, pero con un grado de certeza más mejor. Y básicamente es eso. Gracias, Raquel. Enhorabuena por el trabajo. Yo, igual que haciendo la valoración antes del trabajo del anterior alumno, que era David, creo que en tu caso, igual que en el suyo, el riesgo y la originalidad era trabajar sobre un yacimiento que está directamente inaccesible. En tu caso, te has metido con un tema que tradicionalmente en la historia de la arquitectura ha sido sometido a debate. Además de que algunos de los ejemplos que pones, como San Pedro la Nave, quiero recordar que en los años 30 la ubicación actual que tiene no es esa, sino que se trasladó piedra a piedra cuando se construyó el embalse de Ricovallo en Zamora, y otras de las iglesias, algunas incluso de las que nos mencionado aquí, pero se han prestado también mucho a intervenciones de restauración decimonónicas bastante discutidas, lo que ha hecho que algunas tengan intervenciones historicistas donde no siempre está claro qué elemento pertenece a qué época, y no ha hecho más que complicar un poco más la madeja del debate entre arquitectura visigoda, prerrománica y eso. También te agradezco que hayas hecho una mención al cronograma de tu trabajo, porque siempre solemos caer en el error de empezar directamente con los renders y tal, y está muy bien arrojar un poco de transparencia o compartir un poco cuál es el flujo de trabajo que solemos seguir, y creo que el que tú has utilizado es el habitual y el más apropiado. Y bueno, pues desearte ánimo con lo que te queda del trabajo. Vale. E invitar a quien quiera hacer alguna duda, alguna consulta, que me lo diga y le acerco al micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel.